agricultores familiares, según el censo agropecuario, eran del 2007-2008 263,000 hogares. Y en la última encuesta de hogares llega a cercano a los 200,000 aproximadamente. ¿Qué es lo preocupante de lo que menciona César? Es que estos hogares producen la mitad de los granos básicos del Salvador, y en la medida que no se les compre el maíz, el frijol, el sorgo, sino que sea sustituido por importaciones agrícolas, pues estamos poniendo en peligro que estos hogares puedan caer en pobreza extrema o a lo sumo puedan perder sus pequeñas parcelas. Creo que esto es muy grave y pues en definitiva hace falta mayor organización por parte de los agricultores. Mencionaba César de la importancia de la denuncia, ya la hizo la Confederación de Cooperativas de la Reforma Agraria, y pues denota esa gravedad. Ahora entrando en materia del presupuesto, esto creo que es muy importante. Primero, en una economía dolarizada como la salvadoreña, la única política que existe para atenuar la crisis de la pandemia, para atenuar los impactos de pérdidas de empleo de más de 240,000, de reducción en el ingreso de los trabajadores salvadoreños y de los hogares salvadoreños, es la política fiscal. Y sobre todo el presupuesto obviamente debe ser un proyecto que debe haber sido consensuado con la sociedad y con expertos en salud pública. Aunque el presupuesto esté creciendo un 16%, como no estamos conscientes de cuáles fueron los criterios de definición de ese presupuesto entre los diferentes rubros presupuestarios. Por ejemplo, no sabemos cuál es el impacto del incremento del presupuesto en salud en la oferta de servicios de salud de calidad, en la reducción de las tasas pues, de mortalidad. Solo tenemos destinado pues un crecimiento en el sector de salud del 36%, pero sin indicadores que monitoreen cuáles son estos impactos. Y así sucesivamente también vemos otro tipo de impactos en el caso de otros rubros que son de gran importancia, como por ejemplo la agricultura y la ganadería, que crece un 36%, aunque, decía César, se han eliminado programas tan importantes como el Plan de Agricultura Familiar, donde el Programa de Abastecimiento Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nutricional, se ha desmontado también el Programa de Agricultura Familiar para el Encadenamiento Productivo, el Programa para la Innovación Agropecuaria y el Programa de Enlace del sector de agricultura familiar con la industria y el comercio. Pero entrando en materia en términos presupuestarios, entonces resulta preocupante, por un lado, que tengamos la única herramienta de la política fiscal para incidir en que la economía el próximo año recupere su crecimiento en términos positivos. Este año cae la economía entre -6 hasta -8.6%, y por lo tanto el presupuesto se convierte en esa herramienta de consenso. Los expertos en salud pública, por ejemplo, el Colegio Médico desconoce los criterios y los indicadores que van a evaluar el impacto de ese crecimiento del 36% en el rubro de salud. Mucho menos tenemos claro
digamos, que se hayan tomado en cuenta otros analistas para validar los techos de gasto por rubro y que obviamente tengan ese impacto que esperamos en la sociedad salvadoreña. El día de ayer, España presenta su proyecto de presupuesto con un incremento del 50% del proyecto de presupuesto. Pero ¿cuál es la gran diferencia respecto a este proyecto en El Salvador? Primero, no ha sido debatido previamente. Segundo, no hay indicadores de gestión que nos estén monitoreando el impacto multiplicador. Y sobre todo, es un presupuesto que le llamamos un presupuesto engañoso. ¿Por qué? Porque hay una sobreestimación por un lado, en el crecimiento económico. Se está sobreestimando, se espera que el crecimiento económico nominal en el 2021 crezca 4.3% y el real un 3%. También implícitamente va una política impositiva basada en impuestos indirectos. Esto significa que estamos observando un crecimiento de la recaudación del IVA de 2 dígitos, del 14%, esto es alrededor de 328 millones de incremento, pero nos ponemos a pensar, la evolución del IVA, del impuesto al valor agregado, va en la misma línea que la evolución de la actividad económica. Si la actividad económica cae, pues cae el IVA. Entonces, puede ser que incorpore ya un incremento de 1% del impuesto al valor agregado. Y esto va a venir a recaer sobre las espaldas de los hogares salvadoreños, que somos los que compramos alimentos, medicamentos, y que pagamos el 13% de estas compras. Esto aumentaría al 14% o aproximadamente el 15%. Hay otro aumento que estamos viendo de los que nosotros lo relacionamos con un aumento de los impuestos especiales sobre la gasolina y los derivados del petróleo. Primero, los impuestos sobre la importación crecen 3.5%, pero los impuestos o productos específicos, estos alcanzan un crecimiento de 26%. Esto es alrededor de 37 millones de dólares. Entonces, ahora, un proyecto de presupuesto debe guardar coherencia y está relacionado con las prioridades, con los objetivos estratégicos, con las líneas de acción de un plan quinquenal de desarrollo. En la gestión del presidente Bukele no disponemos de un plan de desarrollo que genere certidumbre tanto en las decisiones de producción como en las decisiones de consumo. Entonces, por eso es que muchos analistas económicos atribuyen que este proyecto de presupuesto se ha llevado a la Asamblea con el objetivo que no sea aprobado. Ahora, ¿cómo quedan las cifras con este proyecto de presupuesto en el cual mencionaba que el proyecto asciende a 7.453 millones? Eso representa un incremento del 16% respecto al presupuesto votado en 2020 y un 28.2% con respecto al PIB estimado de 2021. El déficit fiscal que este año 2020 esperamos es de menos 12.9%, y el próximo año, según nuestras previsiones en la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica, llegaría a un déficit de menos 8.9%. Cuando vemos la deuda que estimamos en el 2020 es de 93.4%, y en el 2021 llegaríamos a 99.6%. Eso significa que
de $100 de producción de bienes y servicios en el año 2021, $99 los debe El Salvador. Ahora, ¿qué hacer para la etapa que viene de discusión en la Asamblea Legislativa? Yo creo que es importante que la Asamblea involucre a todas las fuerzas sociales en el debate de este proyecto de presupuesto, con el objetivo de alcanzar un proyecto de presupuesto que venga a atenuar los costos de la pandemia y que deje claro quiénes van a pagar los costos de la pandemia. La única vía para reducir esos niveles alarmantes de deuda es a través de mayor crecimiento económico o a través que el financiamiento de este presupuesto sea a través de los hogares que más ingresos y más riqueza obtienen. Y obviamente en El Salvador hay 160 salvadoreños que en el 2014 tuvieron una riqueza de $24,000 millones. Para las personas que nos están escuchando, esto es el equivalente al 85% del Producto Interno Bruto salvadoreño actual. Si destinamos un nuevo impuesto al patrimonio a ese 1% más rico del Salvador, o sea, de los 6 millones de habitantes aproximadamente, 6.3 millones, solo estamos tratando de gravar a 160 individuos, 160 más ricos de El Salvador. Si somos capaces de gravar con una tasa de impuesto anual de 1.5, pudiéramos recaudar al año 300 millones por el impuesto al patrimonio. Ahora, si al 10% más rico que paga impuestos sobre la renta le incrementamos un 20% la tasa efectiva de pago, esto significa que todas las deducciones se les elimina, ya no tendrían deducciones, y también al otro 20% más rico de la población salvadoreña se le pone un incremento del impuesto sobre la renta del 10%, solo ahí pudiéramos recaudar 100 millones en nuevos impuestos sobre la renta. Y si trabajamos en el combate de la evasión del impuesto al valor agregado, esto conlleva recomendaciones claras y precisas de índole institucional. No es posible que la Dirección General de Impuestos Internos, cada auditor, tenga la obligación de auditar 300 empresas al año. Es imposible para un auditor hacer una revisión exhaustiva de 300 empresas al año. Lo que nosotros estamos recomendando es que la Dirección General de Impuestos Internos se separe del Ministerio de Hacienda, se le dote de su propio presupuesto y que incremente el número de auditores con el objetivo de reducir los altos niveles de evasión fiscal. En un plazo de 6 años, con este golpe de timón a la recaudación tributaria, El Salvador obtendría los $3,000 millones que la Asamblea aprobó en incremento de gasto para este año. Entonces, la gran pregunta que nos estamos haciendo es, ¿continuamos financiando el presupuesto con endeudamiento a rendimientos elevados de más del 9.5%, o a través de impuestos indirectos que recaen sobre los trabajadores, sobre los asalariados, sobre los sectores informales y sobre los hogares que reciben las remesas que envían su familia desde Estados Unidos, desde Canadá, Italia, Australia, o los costos de la pandemia se financian por los hogares más ricos del Salvador? Con esto yo me quedaría, porque creo que
estamos ante un momento decisivo y donde debemos de